Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, que se sienten nuestros invitados. Muchísimas gracias a Fundación Caja de Burgos por la reedición de esta estupenda iniciativa. Espero que lo que hemos visto hasta ahora les haya satisfecho plenamente, lo que hemos escuchado, lo que hemos sentido, lo que hemos imaginado que podríamos hacer con nuestras empresas. Emilio Ontiveros, cuando presentaba a los ponentes de su mesa, decía: vamos a descender un escalón. Nosotros vamos a descender dos, pero no tomen el término descender en el sentido jerárquico, porque nos queremos acercar en realidad a la historia industrial, a la historia empresarial de la provincia de Burgos, evocando naturalmente aquel polo de promoción y desarrollo industrial de Burgos del año 64, pero centrándonos sobre todo en la realidad que representan empresas, algunas de las cuales nacieron incluso antes de las que están aquí presentes, antes de ese momento tan enervante y tan ilusionante a la vez como el de la revolución digital, que nos enerva y que nos ilusiona en estos momentos. Y queremos descender justamente en ese sentido de cercanía para que ustedes vean a personas que ya conozcan, que ya conocen, a empresas que ya conocen, cómo nos cuentan, cómo han transitado a lo largo de esas revoluciones tecnológicas, porque la revolución digital, efectivamente, como decía, nos enerva y nos ilusiona, y está siendo de unos efectos descomunales. Todas las oleadas tecnológicas, todas las revoluciones tecnológicas que tenemos registradas en la historia, desde la invención de la rueda, pero retraigámonos tan solo al polo de desarrollo, desde entonces, desde ese momento impresionante del polo de desarrollo de Burgos, han sido revoluciones tecnológicas de efectos similares en su contexto, en su época, a los que la revolución digital presenta en estos momentos ante todos ustedes. Tenemos con nosotros a Miquel Crisol, director general de Cerámicas Gala, a César García Leal, director general de Gombarri Iberia y Reino Unido, y a Javier Ignacio Villacampa, director corporativo del Grupo Antolín. Como decía, tres personas conocidas, tres empresas muy conocidas también en la provincia, en la región, en España y fuera de España. Todos ellos son ingenieros, todos ellos proceden de instancias de formación superior, todos ellos tienen formación y experiencia en materias de estrategia, de liderazgo de equipos en sus respectivas empresas y en empresas en las que han trabajado anteriormente. Y yo, por supuesto, les doy la bienvenida, les agradezco que hayan desde el primer momento mostrado un interés entusiasta por compartir con ustedes esta tarde sus experiencias, las de los sectores en los que sus empresas trabajan y las de las empresas mismas, ¿no? Y por lo tanto vamos a organizar la discusión en dos rondas sucesivas. Empezaré por el mismo orden que les he citado, por Miquel Crisol, luego César García y finalmente Javier Ignacio, a quienes les voy a pedir en unos pocos minutos que resuman desde la experiencia del sector en el que actúa su empresa, del sector, y desde ese pie hundido en las raíces industriales de la provincia, cómo se han vivido en sus sectores las revoluciones tecnológicas, las revoluciones del mercado, las revoluciones del modelo de negocio que esos sectores han vivido en las últimas décadas y que hagan presente la memoria que, en definitiva, ha permitido a sus empresas ser lo que son hoy. Miquel, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, decir que nosotros, como fabricantes de cerámica, somos herederos posiblemente de uno de los oficios más antiguos de la humanidad. El mezclar barro con agua, modelar, dejar secar y cocer, pues se viene haciendo desde tiempos ancestrales. Podríamos decir que seguimos haciendo lo mismo, pero no es verdad. La base es la misma, seguimos mezclando agua con arcillas, caolines, cuarzos y feldespatos, para crear una pasta que llamamos barbotina para luego modelar. Antiguamente se modelaba a mano, se dejaba la mezcla de agua con una cierta consistencia para poder modelar a mano. Los artistas que hacen piezas únicas hoy siguen haciendo lo mismo, los alfareros. Esto, cuando se lleva al campo industrial, pues se hace de una forma más fluida, de manera que se pueda conducir por tuberías y demás, y se trata de, para hacer en serie muchas piezas iguales, pues llenar un molde, que suele ser de escayola o de yeso para que absorba el agua, solidificar esa pieza, esmaltarla para que luego tenga la superficie vítrea de la porcelana sanitaria y cocerla.
Bien, a lo largo de la historia sería gratuito decir que esto no ha evolucionado hasta los últimos años, pero no estamos muy lejos de poder decirlo. Hasta los años 60, en cuando nosotros llegamos a Burgos, nuestros antepasados llegan a Burgos y montan cerámicas, originalmente cerámica a escala española, que luego pasa a ser cerámica a escala, pues todo esto que he dicho rápidamente era un proceso totalmente manual. Había una extensión de moldes de yeso por la fábrica que se llenaban prácticamente a cubos o con mangueras, se esperaba un tiempo, se desmoldeaba, abriendo esos moldes normalmente pesados porque son piezas grandes, con un gran esfuerzo, y prácticamente, como digo, era todo manual, tanto los procesos de fabricación como los procesos administrativos. Los libros de cuentas todos a mano, bueno, esto es de todos conocido, ¿no? Llegamos en los años 60 y, como digo, este proceso seguía siendo totalmente artesanal, totalmente manual, y a partir de los años 70, 80 empiezan a haber cambios tecnológicos importantes. Yo diría en general en toda la industria y por lo tanto también en la nuestra, que por no alargarnos los enumeraría en cinco avances importantes. Primero, la llegada de la informática, tanto para procesos administrativos como procesos industriales, la aplicación de los microprocesadores a los sistemas de control, con la aparición de los autómatas programables y los controles numéricos, que permitió la automatización de máquinas, procesos e instalaciones. Más tarde, la conectividad de todos esos equipos, la mejora de las interfaces de los equipos electrónicos de comunicación, que permitió interconectar todos esos equipos, pues PCs, autómatas, controles numéricos, sistemas de radiofrecuencia para control de almacén y demás, y que supuso un gran avance. La aplicación de la robótica, cuando llegan los robots que nos permiten sustituir movimientos repetitivos de los hombres y las mujeres, por supuesto, por robots, y sobre todo para la manipulación de cargas pesadas. Y diría que la última, y que no me voy a extender porque es la de discusión del foro, la transformación digital. Yo creo que son esos 5 hitos a nivel industrial genérico, y luego a nivel específico de nuestra industria yo lo nombraría 2. Uno muy importante, que es en los años 90, aparecieron por parte de una empresa inglesa en el campo de la vajillería, la fabricación de piezas de porcelana y loza pequeña, platos y tazones y cosas de estas, la sustitución de los moldes de yeso por moldes de material sintético, moldes de plástico, de resina. Y eso fue una revolución importante dentro del sector de la fabricación de porcelana, que a lo largo de esos años 90, de esa década, fuimos adaptando a piezas de gran tamaño de porcelana y grés, como son las de uso sanitario, y se consiguió poder fabricar con estos moldes acrílicos. Y luego, otro avance importante, ya no dentro del proceso, sino dentro de lo que es el producto, la pieza más compleja y la que requiere más tecnología de cara a su diseño y desarrollo, que son los inodoros, pues por la preocupación medioambiental y debido a la gran cantidad de agua que se consume en los hogares, pues ha habido una labor importante de diseño e innovación de cara a reducir el consumo de los inodoros. Esos serían los 2 avances tecnológicos importantes puramente de nuestra industria. Muchas gracias. César García Leal, en lo que se refiere a la trayectoria del sector en donde actúa una empresa como Gombarri. Como sabéis, Gombarri está dentro del sector metalúrgico. El acero ha formado parte de la historia industrial, ya desde la revolución industrial en sí misma, y muy rápido, además, ya empezó con alguna disrupción. Estamos hablando de disrupción en el siglo XXI, pues también en el siglo XVIII y XIX se dieron algunas, y un método como novedoso como fue en aquellos años el método Bessemer, consiguió abaratar muchísimo el coste de fabricación del acero, y eso provocó un incremento muy grande en el volumen de fabricación. Cuando en aquellos momentos iniciales de la revolución industrial se estaban fabricando unas 80.000 toneladas al año en el Reino Unido,
pues se pasó a 270.000. Bueno, son cifras que, claro, para las que hay hoy en día son insignificantes. Solamente en la fábrica nuestra de aquí de Burgos procesamos casi 500.000 toneladas al año. Pero bueno, empezó a tener una participación dentro del desarrollo tecnológico, primero en el ferrocarril, luego al abaratarse ya en la construcción, en el armamento, y fue una industria que siempre se tuvo que ir renovando porque los procesos eran caros aún, necesitaban más capacidad, empezó a haber guerras, se tuvo que desarrollar la tecnología en otros sitios. En España se empezó pronto porque España tuvo mucha relación con el Reino Unido, con suministro de materias primas. Y bueno, es un sector que ha estado en constante transformación. Yo sí que no quería dejar pasar que la revolución industrial, quizás más la segunda que la primera, pero ambas supusieron un cambio en el mundo. Y ahora, cuando hablamos de otra revolución industrial, pues también me hace pensar qué cambios habrá en el mundo. Porque en aquel momento se venía de la artesanía y de la agricultura, era un mundo rural y pasó a un mundo totalmente industrial y a una vida mucho más urbana, con lo cual la sociedad tuvo una gran transformación. Veamos ahora cuando la industria 4.0 realmente esté al 100% qué es lo que pasa en la sociedad. Bueno, en el transcurso del tiempo la siderúrgica realmente ha tenido muchas dificultades porque es un proceso, como antes comentaba, que ha ido innovando constantemente. Entonces, pese a las inversiones eran grandísimas, se quedaban obsoletas y todos ustedes conocen cierres de siderúrgicas, fusiones, reconversiones. ¿Quién no ha oído hablar de Altos Hornos de Vizcaya, que previamente fue Altos Hornos de Bilbao y que finalmente tuvo que cerrar porque no tenía capacidad de adaptarse a los tiempos y a las necesidades? Estas inversiones tan grandes y además la falta de flexibilidad que tiene un proceso como el de un alto horno hace que sea muy difícil regular la oferta a la demanda. Y eso la verdad es que tensiona mucho el mercado y muchos de ustedes que consumirán acero pues son conscientes de los sube y bajas que tiene este producto, más bajas que subes. Últimamente parece que está la cosa un poco mejor, pero es que realmente las circunstancias del mercado del acero son muy complejas. Termino simplemente haciendo referencia a algunos factores que están influyendo en el mundo del acero, como es la competencia de China y Rusia y otros países que tienen otra forma de trabajar, otra legislación y la falta de libre mercado. Hay mercados como el americano. Estados Unidos tiene medidas de protección de su mercado, arancelarias, que no permiten una libre circulación. También las tiene Brasil, también las tiene muchos países en África que protegen a sus propias industrias. Unido esto a toda la normativa medioambiental, especialmente el protocolo de Kioto, que muchos países ven de lejos, pues hace que la situación no sea equitativa y no sea justa. Y es muy reciente, pero en los últimos 12 meses Europa está reaccionando y se están estableciendo medidas antidumping que por fin están consiguiendo que haya una mayor estabilidad y de alguna forma proteger unas industrias que no estaban en igualdad de condiciones para competir. Y como más efectos que vienen de la parte medioambiental está la reducción del consumo. Yo no estoy tan de acuerdo, como el señor de General Electric, de que los coches pesan lo mismo, porque nosotros las piezas que mandamos cada vez pesan menos. O hay menos piezas, porque hay un desarrollo continuo de nuevos aceros y también de nuevas tecnologías, lo que obliga todavía a seguirse adaptando a esta. Y además unido a que los coches cada vez tienen que ser más seguros. Entonces quieres que el coche pese menos y que sea más seguro y al final se consigue. Eso evidentemente nos obliga a nosotros a adaptarnos a todas estas nuevas tecnologías y bueno, en eso estamos. Muchas gracias, César. Has aludido a temas muy importantes, no solamente a la revolución tecnológica, sino a la revolución de mercado, la emergencia de nuevos entrantes o de nuevos jugadores en un mercado donde hasta entonces pues, había pocos jugadores en los países más avanzados, en industrias
que no son de consumo final, sino que son suministradores mayoristas de una cadena muy larga que llega hasta el consumo final y, por lo tanto, de los estilos de vida de la población tienen un impacto quizá más alejado y revoluciones de mercado, no solamente tecnológicas, que son muy importantes, porque pueden hacer desaparecer a una industria entera, no ya a empresas, por supuesto, sino a una industria entera. Y perdona que puntualice que, además, eso unido a que una previsión de consumo grande a futuro, como está pasando en China, obliga a inversiones muy prematuras para poder llegar a tiempo a esos consumos. Si al final ese consumo no llega, como ha pasado, que el crecimiento en China no ha sido tan grande como estaba previsto y las inversiones se han pasado de límite, pues ahora mismo estamos en una situación en la que hay una gran sobrecapacidad de producción, lo cual es aún otro inconveniente más. Efectivamente. Muy bien, Javier Ignacio Villacampa. Ahora el caso de una empresa, una industria muy importante en todo el mundo, no solamente en Burgos, en todo el mundo. Pero déjame hacer una matización. Aprovecho aquí para decir, justamente porque el producto lo requiere, algo o recordar algo que leí hace unos pocos años. En los próximos 20 años se van a producir más vehículos que en toda la historia centenaria del sector. Esto en realidad se puede decir de vuestras empresas, de vuestros sectores, de todas las empresas, de todos los sectores. La cuestión es cómo serán esos productos, con qué materiales se van a producir, con qué combustibles van a correr esos coches, quién va a ir dentro, cómo va a ir dentro, qué servicios a bordo. De manera que efectivamente nos encontramos ante una industria que ha pasado y que está pasando cada día por revoluciones tecnológicas de mercado, de estructuras corporativas que se rediseñan constantemente. Bueno, a diferencia de mis compañeros de panel, el sector de automoción cubre un montón de tecnologías, así que yo no me voy a centrar en hablar de tecnologías específicas, aunque sí que me voy a centrar en lo que es, digamos, la parte de componentes, que es donde el Grupo Antolín es una de las 3 compañías en el mundo más importantes. Los retos de Grupo Antolín, siendo, es decir, del sector de automoción, pues incluyen los retos tecnológicos que comentaba mi compañero, todo lo que es la introducción de las telecomunicaciones, la globalización, la colaboración global, los sistemas de simulación, todo lo que tiene que ver la automatización. Eso como tecnologías, son ya tecnologías que empezaron en los 90, o sea, llevamos muchos años ya, están muy instaladas en el sector y son parte fundamental de nuestra forma de trabajar. Por hablar de lo que el sector de automoción, cómo afronta el sector de automoción el cambio, el sector de automoción, desde que en el 1900 salió el primer Ford T, es un sector que ha constantemente cambiado. Es un sector donde el cambio, donde la tensión de negocio es permanente. Es decir, nosotros, más que tecnologías disruptivas, tenemos constantes cambios de negocio disruptivos. En los años 60 en España se lanza el sector de automoción, con él el sector de componentes. El sector de componentes empieza dando satisfacción a los clientes, digamos, que están en España. Tiene que introducir nuevos estándares de calidad a los que no estaba acostumbrado. En esos momentos la competitividad no era tan importante. Pocos años después, el nuevo reto es seguir a los fabricantes allí donde están. Hoy los grandes fabricantes tienen plantas en todo el mundo, cerca de los fabricantes. La presión de costes, de introducir tecnología que mejore los costes del producto. Comentaba antes mi compañero el tema del peso. El peso, el coste y la seguridad y la calidad son una constante batalla, o sea, constantemente estamos peleando con tecnologías y con mejoras de procesos y con formas de trabajar distintos para seguir en el negocio, porque cualquiera te puede sacar. El propio Grupo Antolín, que hoy es líder mundial en techos y que fabrica un techo de cada 4 en el mundo, hace no demasiados años estuvo a punto de abandonar los techos porque no conseguía competir. Muchos de nuestros competidores han abandonado la fabricación de sustratos de techos porque dicen que, que con eso no se puede ganar dinero. Entonces, nuestra constante disrupción es una disrupción más de negocio, de hacer mucha ingeniería para incorporar tecnologías en los componentes de interior que cumplan los cada día más estrictos requerimientos de nuestros clientes. Comentaba antes César el tema del peso. Lo que están quitando es peso en las piezas y añadiendo electrónicas, funciones. O sea, el coche cada día tiene que pesar menos, cada día tiene que costar como mínimo lo mismo, pero cada día lleva más cosas. Entonces, esa es la disrupción que nosotros hemos afrontado, que afronta el sector y donde el sector ha aprendido a vivir. Es decir, ahora vienen nuevas disrupciones, la digitalización, nuevos materiales, nuevos sistemas de producción y el sector seguirá acompañándolo porque está en su naturaleza. Entonces, eso es como nosotros, lo que hemos aprendido del pasado, como de todas maneras, siendo las tecnologías muy importantes, el factor humano sigue siendo la clave de esa disrupción. O sea, nuestras organizaciones no funcionan con añadir tecnología. O sea, para afrontar los requerimientos del mercado o la introducción de esas tecnologías, el factor humano sigue siendo la clave. Antes nuestro
compañero General Electric describía unas grandes herramientas tecnológicas que pueden mejorarnos, pero no nos olvidemos, la utilidad de eso dependerá de nuestros equipos, ¿vale? Entonces, un poco lo que quería es tomar ese testigo de la disrupción, más que tecnológica, en el modelo de negocio, que es constantemente cambiante en el sector de la automoción. Efectivamente, has aludido además a un aspecto que no me ha pasado en absoluto desapercibido, el de estar cerca de los fabricantes, ¿no? De los ensambladores, en realidad. Porque vosotros suministráis, y en muchas industrias sucede esto, los suministradores de primer nivel hacen la innovación, sois coinnovadores, cuando no, innovadores absolutos por cuenta de vuestros clientes, ¿no? El 75% del valor añadido del coche lo dan los suministradores de componentes. O sea, los fabricantes son montadores, diseñan y montan, pero han externalizado los fabricantes de componentes toda la innovación. Hasta tal punto de que en la actualidad, con los cambios disruptivos que se ven en el horizonte y que todos somos conscientes, acuden a nosotros para decirnos cómo va a ser el coche del futuro, cómo se va a utilizar, en nuestro caso, qué va a llevar en el interior. O sea, vienen a preguntarnos en la confianza de que nosotros tenemos ese conocimiento del futuro o lo estamos desarrollando. O sea, sí que ha habido, digamos, una transferencia tecnológica muy fuerte de los fabricantes, de los montadores a los fabricantes de componentes. Muy bien, muchas gracias a todos. Hagamos el pie, por lo tanto, del escalón, de las raíces históricas, esa forma de cercanía, y nos acercamos de nuevo a las empresas que dentro de estos tres sectores, y que son las que están aquí representadas, han logrado hasta este momento surfear, navegar con éxito. Obviamente, si no, no estaríamos aquí esta tarde con ustedes, ¿no? Todas esas oleadas sucesivas de cambios disruptivos en la tecnología, los mercados, los competidores y, en definitiva, el servicio a los clientes. Y ahora lo que quiero preguntarles en una segunda ronda, con el mismo orden que hemos tenido antes, que nos hablen de sus empresas más detalladamente. ¿Qué factor o factores han sido claves en el éxito en esa adaptación que obviamente habéis completado hasta el momento y que vais a seguir completando sin duda, porque tenéis en la cartera todas las tareas que hay que hacer para la ola de digitalización? ¿Qué factores han sido clave? Factores de organización estratégica de vuestras empresas, factores de adopción de tecnologías, factores de innovación, naturalmente, y factores de gestión del recurso humano. Absolutamente. Necesitáis recursos humanos cualificados, que obviamente era el origen también y uno de los propósitos de aquel escopetazo, por así decirlo, del polo de promoción industrial de Burgos. Y solo quiero hablar con emoción, además, de las maestrías industriales, sin las cuales no se habría podido despegar aquella enorme iniciativa, ¿no? ¿Qué factores han sido los que realmente os han permitido llegar hasta aquí en esa adaptación sucesiva? Bien, como decía, por supuesto, todos aquellos avances tecnológicos que han permitido en general a la industria pues, automatizar procesos y demás. Pero, como decía, dentro de nuestro proceso específico, el hecho de la aparición de los moldes acrílicos. Para que se hagan una idea, un molde de yeso se llena de barro, de barbotina, y el ciclo de producción de esa pieza es 24 horas. O sea, de un molde sale una pieza al día. Además, estos moldes de yeso, como van absorbiendo agua de esa barbotina para que la pieza solidifique dentro del molde, se va saturando de sales y impurezas del propio barro, y a las 80 o 100 producciones ya deja de funcionar y hay que cambiar. O sea que de un molde salen 80 a 100 piezas dependiendo del tipo de pieza. Y además se puede producir una pieza al día. Si tenemos una producción como la que tenemos actualmente, 3.000 piezas diarias, pues necesitamos 3.000 moldes. Esto, que al principio era una extensión de moldes en el suelo, pues luego se fue racionalizando por la automatización en líneas, y hoy en día, con el salto tecnológico de la resina, pues se reduce a instalaciones de máquinas con 1, 2, 3 o 4 moldes. ¿Dónde está la mejora importante? Pues los moldes de resina, vuelvo a los moldes de yeso, se llenan y por presión atmosférica el agua va pasando el yeso va absorbiendo el agua y luego hay que secarlo. Un molde de resina, como es de plástico, lo que hacemos es meter la barbotina, el barro, a muy alta presión, y ese molde actúa como un filtro, por allí va fluyendo el agua. Como le meto presión, ese ciclo de 24 horas de un molde de yeso lo puedo reducir, en función de la pieza y de la instalación, pues a un promedio entre 10 y 30 minutos por pieza, con lo cual pues puedo producir en un molde entre 50 y 100 piezas al día, con lo cual tengo una concentración
Y esa misma concentración nos permite la automatización máxima, robotización. O sea, todas las operaciones de apertura, cierre molde, se pueden hacer con un robot. Se puede sacar la pieza del robot, o sea, perdón, con un robot se puede sacar la pieza del molde, incluso muchas partes de acabado de la pieza las puede hacer el propio robot, aunque siempre hay un factor. Y perdóname, en esta adopción fijaos, del yeso a la resina, más o menos cuando fue, ¿fuisteis pioneros o tuvisteis que correr para no, alcanzar en eso, como he dicho al principio, hubo una primera salida en el sector para piezas pequeñas, vajilla, pero nosotros estuvimos al frente de los avances durante la década de los 90, primero trabajando en máquinas pues con un desmoldeo más o menos manual, y ya a principios de los 2000 pudimos introducir la robotización. También se pudo incluir la robotización en los procesos de esmaltado y demás, con lo cual pues, hay una concentración importante de la producción que permite esa automatización. Eso en cuanto a lo que es la producción en sí. Otro factor importante es el hecho de poder tener sistemas de diseño conectados directamente a centros de mecanizado, a control numérico. Antiguamente, cuando se diseñaba una pieza, pues se hacía un plano a lápiz, en diferentes vistas con perspectivas, y había unos profesionales, modelistas, que siguen existiendo, que a partir de ese diseño cogían un bloque de escayola y, fabricando plantillas de formas y de curvas, iban rascando el yeso hasta que hacían el modelo de lo que iba a ser la pieza. Bueno, hoy en día esto se diseña con programas de diseño en 3 dimensiones que van conectados directamente a los centros de mecanizado, y en 10 horas pues, se puede tener un modelo perfecto en materiales plásticos, poliuretanos, poliespan, poliestireno expandido, de lo que será el modelo. De ese modelo luego se fabrica lo que se llama una primera forma, un primer molde del cual saldrán prototipos, y una vez esos prototipos están ya aprobados, se fabrica el molde de fabricar moldes, la que llamamos matriz o molde madre. Bueno, todo esto que antes eran procesos larguísimos, con la automatización y la conexión de AutoCAD con centros de mecanizado, pues se ha reducido y se obtiene una perfección mucho mayor, ¿no? Sí, sí, no, termina. Sí, bien. Y luego hay otras innovaciones no menos importantes que hemos llevado a cabo, como decía, que es la reducción del uso del agua. Para que se hagan una idea, en los años 60 un inodoro por descarga consumía entre 10 y 12 litros de agua. Cada vez que tirábamos de la cadena, la famosa cadena que, aunque ya no hay cadenas, seguimos diciendo tira de la cadena, pues cada vez que tirábamos de la cadena consumíamos entre 10 y 12 litros de agua. Hemos ido investigando, innovando en los mecanismos de descarga. Hoy en día los mecanismos ya tienen doble pulsador, carga completa y carga reducida en función del uso que se dé al inodoro, y funcionan los inodoros a través de mejoras en el diseño del propio inodoro. Pues pueden funcionar. Hoy en día tenemos inodoros que funcionan con 4,5 litros, 3. Esto quiere decir que en los años 60 el consumo medio diario por persona de agua utilizando el inodoro estaba entre 50 y 60 litros, y hoy el consumo medio por persona y día de un inodoro son 16,5 litros. Esto, de cara al medio ambiente, es un avance importante. Esto es vida cotidiana quinta esencial, es cercanía al cliente, ¿no? Sí, sí. Y ven ustedes cómo, además, vuelvo al tema del yeso a la resina, eso fue lo que dio paso a la introducción de la robótica. Efectivamente. Y de todo tipo de innovaciones que estaban ahí esperando a que ustedes las acogieran, ¿no? Sí, en un sector como este. Ahora mismo en Cerámicas Galas tenemos la instalación tecnológicamente más avanzada de Europa para la fabricación de inodoros. No hay sector donde no se pueda innovar. No hay sector. Seguimos ahora con el... Sí, si me permite, otra cosa importante que creo también ha sido básica en nuestra trayectoria, y es la inversión en el aumento de gama de producto y en la ampliación de mercados, ¿no? Nosotros empezamos en los años 60 fabricando porcelana sanitaria, solo la porcelana de los cuartos de baño, y hemos pensado que era fundamental poder proveer a nuestros clientes de todos los productos del cuarto de baño.
Y a lo largo de estos años hemos ido incorporando a nuestro catálogo pues, todos los elementos del cuarto de baño, empezando por la porcelana sanitaria. La última incorporación ha sido hace 3 años de la cerámica plana para pavimento y revestimiento, pues pasando por griferías, muebles, espejos, mamparas, etc. Hoy somos capaces de suministrar todos los productos del cuarto de baño. Y además estamos presentes en más de 60 países y en los 5 ¿Y de la digitalización continentes. qué hay? Y de la digitalización, pues también estamos en ello. Evidentemente, evidentemente no podemos estar fuera de la transformación digital. También apostamos por la transformación digital. De hecho, en Gala en el año 2000 ya tuvimos nuestra primera web. En el año 2008 tuvimos nuestra segunda generación de web. Y la web actual que la creamos en el año 2012, donde ya estamos interconectados con todas las redes sociales, Facebook, YouTube, Twitter, etcétera. En este sentido también la web está dirigida al público general, al público final, pero también tenemos una componente y somos muy conscientes de que hay que darle atención y servicio al sector profesional. Y ahí tenemos, pues, de cara a nuestros clientes, una aplicación, le llamamos GalaNet, donde el cliente puede acceder directamente a ver el stock de piezas, puede hacer el pedido y puede controlar en todo momento cómo tiene su pedido. Y luego también una innovación en la que somos pioneros en la generación de objetos BIM. Me van a permitir que coja la chuleta porque no me acuerdo nunca de lo que significa BIM. BIM viene de las siglas Building Information Modeling, que es modelación de información para la edificación. Esto es un proceso de generación y gestión de proyectos de edificios. Tradicionalmente los profesionales del sector, arquitectos, ingenieros civiles, cuando hacían un proyecto, pues hacían sus cálculos, empezaban a hacer sus dibujos, de plantillas incorporaban los diferentes componentes, pues en nuestro sector, inodoros, lavabos, tal, ventanas, puertas, hacían una relación de materiales, que luego siempre dicen o similar. Bueno, pues hoy en día con los objetos BIM, los fabricantes creamos unos objetos donde está el diseño de la pieza, sus dimensiones, características, mantenimiento, etcétera. El profesional cuando hace el proyecto se descarga este objeto, lo incluye en su proyecto y queda relacionado ya todo ese material y todos esos componentes y para entregarlo pues al cliente. A la medida de la vivienda. A la medida de la vivienda hábitat. Y he de decir que ya hay administraciones, creo que en Inglaterra ya es obligatorio en algunas edificaciones públicas que todos los proyectos tienen que ser con objetos BIM. Nosotros, como decía, somos pioneros, empezamos en el 2015 Tenemos, quitando repuestos, tenemos un catálogo de unas 1.700 referencias. En 2 años tenemos ya 300 objetos BIM disponibles de los más importantes y nuestra previsión es el año próximo pues generar 400 objetos más hasta llegar a completar. Formidable. Este es el nuevo paso, ¿no? La nueva frontera, es el nuevo que habéis conquistado ya. Ya la hemos conquistado. Muy bien, muy bien. César García Leal, ¿qué habéis tenido que afrontar para surfear con éxito hasta ahora en Gombarri? Bueno, yo creo que a Gombarri le marcó desde el principio nuestro fundador, el señor Riveras, que además era originario de aquí cerquita, de Rabé de las Calzadas. Él nos ha inculcado una cultura que se ha conseguido mantener en el tiempo, quizás por cómo son sus hijos también, en la que una serie de valores y una serie de conceptos de negocio pues nos han hecho afrontar momentos muy complejos en estos más de 50 años de vida de la compañía. Solemos referirnos a 4 valores básicos que siempre inculcamos a todos nuestros trabajadores: la humildad, la honestidad, el tesón y el trabajo. Pero el señor Riveras tenía claro que había que trabajar en equipo, con buenos profesionales motivados, y además que había que estar muy cerca de los clientes. Había que entender qué necesitaban los clientes, dárselo y además buscar siempre el mayor valor añadido. Y yo creo que esos fundamentos tan sencillos y explicados así, casi en una frase, pues han hecho que durante toda la historia
de la compañía pues haya ido pudiendo superar dificultades y teniendo, yo diría, una trayectoria de éxito, ya que hoy en día pues tenemos una implantación internacional. Bueno, todos conocen un poco, no me voy a enrollar con la descripción del grupo. Claro, al querer estar siempre aportando valor añadido cerca de los clientes, viendo que necesitan, y eso normalmente significa pues que les des un buen producto, un buen precio y que te vayas adaptando tecnológicamente, pues ha exigido una política de reinversión de beneficios muy grande. Cualquiera que tenga oportunidad de ir a la fábrica de Burgos, que dentro de poco cumple 50 años, pues podrá ver eso, porque parece que la fábrica se construyó antes de ayer. Y a través de ese primer paso que se dio, gracias a esta iniciativa que tan querida es en la provincia, como es el Polo de Promoción Industrial, el señor Riveras decidió pasar de un negocio puramente comercial, que era el que había fundado en Madrid a finales de los 50, en un negocio industrial. De hecho, la empresa, muchos recordarán que se llamaba Gombarri Industrial. Ahora lo hemos cambiado, pero se cogió ese apellido cuando se implantó en Burgos. Porque hasta entonces lo que se suministraba a los clientes eran productos muy sencillitos, medidas estándar, y nosotros nos dedicamos a transformar acero con diferentes procesos. Tenemos unos 20 procesos distintos. El básico es el corte, pero luego hacemos muchos otros procesos. En la fábrica de Burgos tenemos unos 10 procesos distintos, tenemos laminación, recocido. Bueno, siempre se ha ido buscando qué necesita mi cliente y cómo se lo puedo dar. Claro, los inicios pues los podemos todos imaginar. Desde la oficina de Madrid se llamaba por teléfono para decirle a qué bobina había que coger y cómo se tenía que cortar, para qué cliente era. Se hacía todo a mano. El primer avance, aparte del teléfono, fue el teletipo, que yo evidentemente no lo he conocido, pero que causa cierta nostalgia cuando algunos compañeros de la empresa hablan de él. Y luego, a partir de los 70, evidentemente, como te decía Miquel, la informática pues, tuvo una implantación muy grande, porque claro, nosotros movemos muchísimas toneladas para muchos clientes, tenemos 1000 clientes, tenemos muchísimos productos, muchísimas referencias, cada media hora cambiamos de producto, cambiamos de referencia, y tener todo eso, además para estos señores del automóvil, los señores de Antolín, que algo nos compran. Just in time, just in time. No tanto como nos gustaría, como se trataba de vender un poco también. Pues necesitamos una trazabilidad perfecta de todos los materiales, saber dónde están ubicados, qué composición química tienen, qué composición mecánica tienen y qué características mecánicas tienen, perdón, que además está nuestro responsable de calidad por ahí, luego me riñe. Y yo creo que de ahí, pues de esa cultura se ha ido desarrollando todo, ¿no? Y nos ha permitido en algunos momentos de gran dificultad, imaginad en la crisis más reciente, 2008, de repente el consumo de acero, consumo aparente de acero en España baja a la mitad. Normalmente el consumo venía estando sobre unos 500 kilos por persona y año, y pasa a 250 kilos por persona y año. Entonces, claro, eso pensábamos que se acababa el mundo, y evidentemente tuvimos que tomar algunas medidas, algunas que no nos gusta tomar a nadie y otras un poco más sencillas, pero no tuvimos ninguna parálisis, al revés. Ha sido la época más fructífera de nuestro grupo, y creo que eso es una reflexión interesante en cuanto a buscar la excelencia del sistema de gestión, porque en paralelo con esto aquí había mucha crisis, pero Brasil le va muy bien y nosotros estábamos invirtiendo en Brasil, y eso también nos ha dado un poco de oxígeno. Claro, si hubiésemos estado solo en España, pues el señor Riveras no hubiese estado nada satisfecho, ¿no? Pero gracias a Dios había en aquellos momentos otros apoyos. Y en vez de estar en una situación de parálisis, hicimos un montón de proyectos basados en mirarnos hacia adentro, mejorar la organización, formar a las personas, de todo, desde la seguridad, que hoy en día es nuestro principal objetivo, hasta la formación, equipos de arranque, porque claro,
Imaginemos, nuestros procesos son bastante complejos. Las líneas tienen mucha tecnología y tienen una cierta componente manual todavía. No estamos con un robot que la lleva. Hay un robot que puede ayudar, pero la lleva un operador que además necesita, yo diría que unos 3 años para estar bien formado y sacarle partido a la instalación. Entonces, cuando se monta una fábrica, no sé, en China, que ahora está montando 4 fábricas a la vez, pues imaginemos el valor que tiene llevar a un señor de Burgos a China para que les enseñe cómo tienen que trabajar. Es un valor incalculable. Bueno, pues de esos proyectos y muchos con el epicentro de las personas hemos hecho un montón. Hemos entrado de lleno en Lean Manufacturing dentro de la medida de nuestras posibilidades y ahora, pues bueno, estamos en una fase también haciendo pensamientos. Ya nos atrevemos a invertir, acabamos de arrancar, esta mañana he estado viendo con Arturo en la fábrica una maravillosa instalación nueva ajustada a estas necesidades que antes comentaba, de estos nuevos productos que hay en el mercado. Hay incluso procesos nuevos para reducir el peso de los vehículos, son piezas para hot stamping que... Bueno, hay por aquí algunos que son expertos en esa tecnología. Es una tecnología relativamente novedosa y hay que adaptar los medios para dar el mejor producto y el mejor servicio. Y aparte de esto, pues ahora tenemos el reto del 4.0. Claro. En medio minuto. En medio minuto, el 4.0 nosotros lo asumimos con una visión de una empresa familiar. Porque aunque ya somos una multinacional, pero no dejamos de tener esas raíces y esa cultura de empresa familiar. Entonces, estamos convencidos de que hay que ir a por ello, hay que estar muy vigilantes de qué está pasando. Nuestra cultura es de qué necesita nuestro cliente o cómo podemos ayudar a nuestro proveedor a que vaya mejor, pero no nos atrevemos a dar un paso de gigante si nos gusta tener el paracaídas siempre a mano. Entonces, tenemos una batería de unos 150 proyectos relacionados con innovación y con 4.0 que se están ahora mismo filtrando para realmente definir qué es lo que vamos a atacar, y hemos cogido una planta piloto, una planta pequeña, en este caso unos Burgos. Burgos ha tenido un papel muy importante en la innovación por el conocimiento que tiene la plantilla y la experiencia que tiene la plantilla de Burgos, pero en este caso hemos preferido ir a una fábrica pequeña en la que vamos a usarlo como conejillo de indias. Y ahora mismo está esto en efervescencia porque está a punto de arrancar. Estamos también haciendo un plan de lanzamiento a través de nuestra intranet, con vídeos, bueno, también para involucrarnos en esa cultura, pero sinceramente tengo que decir que todavía el 4.0 en nuestra compañía pues tiene mucho que avanzar. Hay que descorchar la botella todavía, ¿no? Muy bien, muchas gracias, César. Javier, por último. A mí César me ha quitado la mitad del discurso, porque el Grupo Antonio y Gombarri han tenido historias muy parecidas, ¿no? ¿Qué habéis hecho para surfear en todo esto, para llegar hasta donde estáis hoy, tal y como estáis hoy? ¿Y qué estáis pensando? Grupo Antonio, por tocar un minuto el origen, pues en los años 60, con el polo industrial, inicia su andadura. Hemos sido capaces de adaptarnos a ese mercado de automoción que os decía. Pasamos de la rótula de dirección, pasamos a fabricar algunos elementos de interior. Es decir, la visión de nuestros fundadores, que hasta la reciente, digamos, retiro como presidente honorífico de don José Antolín, se ha mantenido en la compañía, permanece en la compañía. O sea, esa visión y esa tenacidad por seguir a nuestros clientes, por adaptarnos a las necesidades que tienen de calidad, de coste y requerimientos en todo el mundo, que nos ha llevado a tener, pues, como es vuestro caso, 160 fábricas en todo el mundo. Y la compañía está llena de historias que muestran la capacidad de asumir riesgos que ha tenido la compañía. Es decir, la decisión de internacionalizarse en los años 80, cuando muchos fabricantes de componentes españoles vendieron a multinacionales sus compañías ante el riesgo que suponía salir fuera, la tenacidad que antes de eso mostraron nuestros fundadores en la búsqueda de tecnologías con las cuales enriquecer nuestros productos en años en los que no había alta velocidad, no había casi aviones, no hablaban idiomas. Entonces, esa tenacidad ha hecho que el Grupo Antonio ha sido capaz de adaptarse en todo momento a esos requerimientos tan exigentes que tiene el sector de automoción. Nosotros también, en los años 80, las tecnologías de la información penetraron profundamente en la compañía. Actualmente, y ahí hablaré luego en el tema del reto digital, se mezcla
la introducción de las telecomunicaciones en los procesos de negocio con el reto disruptivo que supone la digitalización del mundo de los negocios. O sea, nosotros ya hace 20 años que recogemos el dato allí donde se produce y lo gestionamos centralizadamente, no es una cosa de ayer. Ya en los años, actualmente hay 400 instalaciones de CAD, pero ya en los años 90 ya teníamos diseño, ya teníamos simulación. O sea, todo eso no acaba de nacer. Todo eso ya, el que no esté, que corra porque tiene que estar. La digitalización va mucho más allá de eso. Entonces, al final las claves han sido la visión de los fundadores y del equipo fundador, que gracias a Dios también, como decía César, han sabido transmitir a sus herederos y a los profesionales esa tenacidad de la que hace gala el Grupo Antolín y que nos reconocen nuestros clientes, que saben que cuando tienen un reto difícil llaman a Antolín. Es una compañía capaz de tomar riesgos y de sacar adelante proyectos que a veces nuestros competidores no sacan adelante en coste, calidad, precio, seguridad. Muy importante la capacidad de entender bien el negocio. Es decir, la gestión del grupo es una gestión industrial. Yo siempre presumo de que ¿cuál es el presupuesto de innovación del Grupo Antolín? El que seamos capaces de convencer a nuestro consejero delegado, que es un industrial con 20 años de experiencia, que tiene sentido gastar. No tenemos un límite de proyectos. También manejamos un montón de proyectos, pero no manejamos más porque no somos capaces de generar más, no porque nos falten recursos para ello, ¿vale? Entonces, y quizás otro factor muy importante ha sido acompañar siempre a nuestros clientes, ¿vale? Acompañar siempre a nuestros clientes en sus requerimientos allí donde nos han requerido. Y eso hoy nos ha posicionado no ya como el tercero, sino como el tercero deseado por los grandes fabricantes para abrir frente a otras compañías más grandes que nosotros, más internacionales, con más recursos, pero que a veces no son capaces de dar esa respuesta. ¿Y qué bala de plata tenéis o qué as tenéis en la manga para la digitalización? Nuestro enfoque es un poquito, os decía antes que para nosotros la digitalización, y más que de industria 4.0 nos gusta hablar de fabricación avanzada, porque es un concepto más amplio que la pura digitalización, es que lo que es la introducción de las tecnologías de la información en nuestra compañía está en el estado del arte. Como decía anteriormente Rosa García, en la automoción es que es un must. Es que tenemos que estar en el estado del arte de la introducción de las tecnologías de la información, porque si no ya no estamos, ¿vale? Entonces, esas ya están. Lo que sí que vemos es que el acceso a nuevas tecnologías, como una gran caja de herramientas, es capaz de cambiar nuestros negocios. Entonces, ya no se trata de, tengo un problema, voy a la caja de herramientas de sistemas y le pido, oye, una llave inglesa que... No, es que tenemos que repensar nuestros procesos, tenemos que repensar nuestro modelo de negocio, porque las nuevas herramientas tecnológicas nos permiten cambiar cómo trabajamos. Entonces, ya no vale ir, hasta ahora yo tengo un proceso y lo soporto con tecnologías. No, ahora hay un montón de tecnologías adaptables a mi proceso, voy a repensar el proceso sobre papel en blanco y voy a ver cómo optimizo, porque o lo hago yo o lo hará otro. O sea, nosotros no podemos permitirnos el lujo de sentarnos un poco y decir, estamos aquí, nos va bien, porque te aparece otro cualquier día. La competencia es brutal. Entonces, nuestro enfoque es un enfoque transversal dentro de la compañía. El reto de la digitalización lo afrontamos con el área de sistemas, evidentemente, porque las herramientas como tal son fundamentales, y aquí está mi compañera Susana Cuevas en este foro, son fundamentales entender las herramientas, pero luego lo estamos atacando desde el área de innovación. ¿Por qué? Porque la innovación es una transversal que trabaja producto y proceso en toda la compañía, que tiene el tiempo disponible, porque ese es su trabajo, de abrir la mente a nuevas ideas, que no está comprometido con el presente. Un director de fábrica, cuando tú le vas y le dices, bórrame todo este proceso productivo, porque tengo herramientas para hacerlo mucho mejor, te echa. Te echa de la fábrica. A mí cuando trabajé, mi primer trabajo fue en producción, y lo primero que me dijeron, lo que funciona no se toca. Que si no mañana pasamos aquí el fin de semana y las vacaciones. Entonces, innovación no está comprometido con el proceso actual. Entonces, trabajamos en redefinir los procesos, redefinir el producto a la luz de esas nuevas herramientas que nos vienen de otros sectores, porque somos un integrador de tecnología. Entonces, ese es el enfoque que le damos, porque lo otro es como intentar adaptar herramientas a un hueco que ya tenemos hecho. No, que es que hay que repensar el diseño, que ahora lo puedo hacer de otra manera. Entonces, eso es un poco nuestra visión. Retengo lo de integrador de tecnologías, ¿no? Javier, César, Miquel, muchísimas gracias. Os deseo otros 50 años de adaptación permanente a las revoluciones, no ya la digital, que esta va a pasar dentro de un par de días, las que van a venir, que vendrán seguro. A ustedes muchas gracias por su paciencia hasta este momento. Muchas gracias.